Buen día, en este video vamos a mirar un poco lo que es el uso de la librería del LCD en lenguaje C, específicamente lo que es el compilador PIT-C o CSS Compiler. Bien, para esto vamos a abrir nuestro compilador y vamos a abrir nuestro simulador Proteus. Vamos a crear una nueva simulación. Bien, permítanme, yo abro esto. Yo checo aquí rápidamente el color. A ver. Ok. Rojo, verde, azul. Listo. Bien. Bueno, entonces para esto vamos a sacar un microcontrolador. En este caso voy a trabajar con el PIT 16F877. Ahí lo tenemos. Voy a colocar un cristal de 4 MHz. Voy a guardar la simulación de una vez. Voy a colocar aquí manejo de LCD. Listo. Y simulación manejo LCD. Bien, ya lo guardé. Voy a proceder a crear mi código fuente. Entonces me pide que lo guarde en una carpeta. Voy a guardar en la misma carpeta de la simulación y se va a llamar rutina principal manejo lcd.c. Voy a crear de una vez mi archivo de variables manejo lcd.c y mi archivo de funciones manejo lcd. Ok, entonces arrancamos, empezamos incluyendo nuestro archivo de cabecera del microcontrolador, en este caso el 16F877.h. La configuración de los bits o los fusibles del microcontrolador, entonces ya sabemos que es XT, no WDT, PUT, no protect. Listo. Con estos 4 básicos trabajemos. Ya vamos a ver de que este microcontrolador tiene más fusibles que los que he mencionado aquí. Estos son los fusibles que tiene el 16F84, pero los 877 tienen más fusibles, entonces ahorita los miramos. Ahora miramos los demás. Numeral use, delay, entre paréntesis clock igual a 4 millones. Es decir que estamos diciendo que para el funcionamiento de la
de las funciones, valga la redundancia, de los delays, vamos a trabajar con un cristal de 4 MHz. Creo la función principal, nuestro main. De una vez voy a crear aquí nuestro bucle infinito. Listo. Y aquí vamos a llamar a una función llamada inicialización. Entonces aquí en funciones debemos crear esa función llamada inicialización. Listo. En este programa principal lo que voy a hacer es output load a LED, colocar un LED que se llame, apague un LED llamado status, llamo un delay de 300 milisegundos, y aquí voy a decirle hide, que encienda el LED llamado status. Entonces este programa lo que va a hacer es apagar el LED, esperar, encender el LED y esperar. ¿Esperar cuánto? 300 milisegundos. Voy a incluir aquí a la librería variables, manejo lsd.c y además voy a incluir a la librería llamada funciones manejo lsd. Bien, ¿cómo nos damos cuenta o cómo el compilador sabe qué pin del microcontrolador debe apagar y encender? En este caso le dije que se llama LED status, pero no le he dicho qué pin es el que está asociado a esa etiqueta. Va a decirle define LED status, va a ser el pin C0. Miremos que este microcontrolador tiene puerto A, B, C, D y E. Entonces este pin C0 va a ser nuestro LED de status. Eso nos da a entender de que vamos a trabajar con el puerto C. Entonces vamos a decir aquí faz IO C. Listo. Bien. Y en funciones en la función inicialización vamos a configurar el puerto C como salida. Entonces configuro el puerto C como salida. Configuro todos los bits del puerto B, del puerto C, perdón, como salida, y voy a decir que inicialmente los apague todos los bits. Inicializo los bits del puerto C con ceros. Bien, aquí yo ya podría compilar, pero antes de eso debo crear el proyecto. File, New, Create Project. Nos pide el archivo principal.
Seleccionamos el micro 16F877, aplicamos, guardamos los cambios, guardamos y compilamos. Dice que no conoce qué es inicialización. A ver, ya incluimos la librería. Vamos a abrir la librería a ver si de pronto fue que nos quedó mal escrito el nombre de la función. Inicialización, está mal escrito. Inicialización, faltó la Z. Compilamos. Ok, 0 errores, 0 warnings. Entonces ya podríamos cargar el código en la simulación. Vamos a cargar el archivo .conf. Vamos a sacar un LED. Este LED, a ver, está el LED amarillo, yellow. Sacamos una resistencia. Y sacamos nuestro LED, aquí está. Conectamos la tierra y le cambiamos el valor a la resistencia por una 330. Bien, damos play y efectivamente vemos nuestro programa funcionar. Aquí hay un error. Aquí vemos de que el puerto B se puso en ceros, pero el que queríamos colocar era en ceros, era el puerto C. Compilamos nuevamente, damos stop y play. Y efectivamente, ahora sí, todo el puerto C en ceros, excepto el bit 0, que es el LED status, este que llamamos aquí LED status. Bien, ¿cómo hacemos para trabajar entonces con el LCD? Inicialmente debemos incluir nuestra librería del LCD. Entonces incluir aquí en lcd.c. Listo, entonces la voy a incluir y voy a compilar. Bien, 0 errores, 0 warnings, y voy a abrir todos los archivos del proyecto. Entonces mire que con el simple hecho de incluir la librería del LCD, ya me la abre, ya me abre el archivo. Cuando yo presiono abrir todos los archivos, me abre el archivo de funciones, de variables y el archivo de cabecera del microcontrolador. Bien, revisemos esta librería lcd.c. Entonces esta librería inicialmente pues tiene una documentación. Nos dice que hay unas funciones llamadas lcd-ini, lcd-putc, lcd-go-to-xy, lcd-getc, lcd-cursor-on y lcd-get-cgram-chart. Bien, y nos dice cuál es la configuración. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es llamar a lcd-ini. Dice, debe ser llamado antes que cualquier otra función. Entonces
dentro de mi función de inicialización, eso es lo que voy a hacer: llamar a lsd ini. Esta función debe llamarse, entonces esto es inicializa o configura el lsd. Entonces coloquemos aquí importante, debe llamarse antes que cualquier otra función del lsd. Es lo primero que debemos hacer. Después tenemos a lsd_put_c, ¿cierto? Y nos dicen que esta c puede tomar diferentes valores. Entonces puede tener /a para fijar el cursor en una posición superior a la izquierda, /f para borrar el display, /n para que vaya a la segunda línea y /b para que se devuelva una posición. Esta función lsd_put_c me permite escribir caracteres en el lsd, por ejemplo, en este caso la A. Voy a compilar y efectivamente no nos muestra errores. Entonces aquí voy a colocar función para escribir caracteres en el lsd. En este caso, que me muestre la letra A. Bien. Ahora, más abajo, dentro de la librería, nos dice que el lsd tiene unos pines de datos, 4 bits, 4, 5, 6, 7, un pin de enable, un rs y un rw. ¿Listo? Y que esos pines se conectan al puerto D y al puerto E. Por defecto, bueno, ese es un ejemplo de acceder a esos pines. ¿Listo? Bien, entonces aquí la librería nos muestra cómo podríamos acceder a cada uno de esos pines, es decir, cómo podríamos llegar a conectar cada uno de los pines o asociar cada uno de los pines del lsd a los pines del microcontrolador. Entonces, por defecto, esta librería viene diseñada para conectar todos los pines del lsd al puerto D del microcontrolador. ¿De qué manera? Siendo el enable yendo al pin D0, rs al pin D1, rw al pin D2 y el pin data 4 del lsd al pin D4 del lsd y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues se hace necesario trabajar con el puerto D. Listo. Y para no tener que configurar el tris o no asignarle un valor al tris, ¿por qué? Porque aquí la librería ya hace el asocio de los bits o de los valores necesarios al registro tris. Listo, entonces nosotros ya no necesitamos o no debemos configurar el puerto D como salida o como entrada. Simplemente
colocar aquí esto, decir de que vamos a trabajar con unos bits estándar de entrada y salida del puerto D. Listo, entonces no se hace necesario configurar el puerto D tal como lo hicimos aquí con el puerto C. Listo. Bien, compilemos. Estándar, aquí va, es con N, estándar. Bien, entonces vamos a proceder a conectar el LCD tal como lo muestran aquí en este ejemplo. Para ello vamos a sacar un LCD aquí en simulación, escribimos LCD y vamos a trabajar con una LCD de 16x2. Esta librería es para un LCD de 16 caracteres por 2 líneas. Listo. Bien. ¿Cómo se ve físicamente estos LCDs? Vamos a ir acá, una nueva pestaña, LCD de 16x2. Entonces son estos LCDs que se nos muestran aquí. ¿Listo? Nos permite mostrar 16 caracteres o 16 letras en 2 líneas. Bien. Aquí de hecho nos muestran los pines. Nos dice que el pin número 1 es BSS, o sea GND o tierra. El 2 es BCC. El 3 es el pin de contraste, es decir, con el pin con el que yo puedo hacer de que las letras se vean o más oscuras o más claras. RS, listo. RW, el pin de lectura y escritura. El enable, el pin RS o el bit RS es el que me determina o le dice al LCD que los datos que yo voy a escribir aquí o son un dato a mostrar en el LCD o es un dato de configuración. Esto lo podemos ver a mayor detalle en el video de explicación o teoría del LCD 16x2. El enable, los datos del LCD que se irían a escribir o la palabra de configuración del LCD, y el ánodo y el cátodo de un diodo LED, que es el que nos permite que el LCD, la pantalla, se ilumine. Listo. Entonces, teniendo claro eso, aclaro, aquí en simulación no hay necesidad de conectar BCC y tierra ni el bit de contraste del LCD. Bien, entonces voy a sacar de aquí este elemento llamado default para hacer la conexión al LCD. Entonces voy a copiarlos y los voy a conectar al puerto D. Entonces habíamos dicho que el primer pin es el enable, que iba al pin 0, luego sigue el RS, luego sigue el RW, luego sigue dato 4, luego sigue el dato 5, dato 6, dato 7.
Bien, voy a copiar esos pines, voy a pegarlos acá, voy a rotarlo a la izquierda, voy a hacerle un espejo vertical y aquí los tenemos. Entonces el enable, RS con RS y RW con RW, dato 4 con dato 4 y procedo a conectarlos. Bien, entonces ahí ya tenemos conectado nuestro LCD. Vamos a dar play a la simulación y efectivamente, como lo programamos en el código, se inicializa el LCD y se muestra la letra A o el carácter A. Ahí está. Si quisiéramos mostrar un título, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, hola mundo. Yo puedo combinar mayúsculas y minúsculas, no hay inconveniente. Compilo. Sale un error. Nos dice que la estructura es incorrecta. Esto es porque comillas simples para una sola letra y aquí necesitamos toda una cadena, entonces doble comilla. Ahora sí. Entonces damos pause, stop y play nuevamente. Y ahí está nuestro mensaje. Hola mundo. Bien. Entonces de esta manera podemos mostrar títulos o texto en nuestro LCD. Bien, supongamos ahora que yo quiero mostrar este mensaje en la segunda línea del LCD. ¿Cómo lo hacemos? O mostrar este mensaje en la línea 1. Bienvenidos al... Y en la segunda línea el siguiente mensaje: curso de micros. Entonces la idea es que este título quede en la segunda línea. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues tenemos que hacer uso de la función lcd goToXY, donde X nos representa cada uno de los caracteres, las columnas, es decir, la posición de cada carácter en el LCD. Es decir, nosotros, a ver, tendríamos aquí cada una de las X, de las posiciones en X. Listo. Y aquí tenemos las filas, que serían nuestras posiciones en Y. Siendo la letra H ocupando la posición número 1 hasta el final del LCD, siendo la posición 16, y siendo esta fila la fila número 1 y esta otra la fila número 2. Entonces, en ese orden de ideas, si yo quisiera mostrar el mensaje, este mensaje en la segunda línea, pues sería en la primera posición o el primer carácter en la fila 2. Bien, compilo. Falta un punto y coma. Ok.
Damos stop y play. Y ahí está nuestro mensaje. Bienvenidos al curso de micros. Si quisiéramos garantizar de que este mensaje se está escribiendo en la primera posición, pues tenemos que colocar aquí 1,1. Podríamos quitar este al y centrar este bienvenidos. Si miramos aquí, este mensaje de bienvenidos no quedó centrado. Podríamos hacerlo de dos formas: agregando espacios en el mensaje, ¿cierto? Ahí estaría. Creo que me quedó muy corrido a la derecha. Ahí está un poco mejor. Podríamos hacerlo de esta manera, agregando espacios o diciéndole ubíquese en la posición 3,1 de la fila 1 a partir de la tercera posición. Bien, y de esta manera podemos ubicar nuestro mensaje en cualquier posición dentro del LCD. Bien, que me muestre, cambiamos esto, el mensaje bienvenido. Me ubico en la posición o en la fila número 2 del LCD. Bien, yo podría entonces aquí mostrar ese mensaje de bienvenida, esperar un tiempo, digamos un segundo, y borrar el LCD. ¿Cómo borrarlo? Recordemos que el LCD-PUT-C permite escribir estos comandos de aquí. En este caso, /F me borraría el LCD. Entonces necesitamos escribir el /, a ver cómo lo saco. Bueno, no nos compliquemos, copiémoslo y peguémoslo. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Muestra bienvenidos curso micro y luego lo borra. Ahí está, durante un segundo y luego lo quito. ¿Para qué hacer eso? Para lo siguiente, para luego yo escribir LCD-PUT-C entre comillas conteo. Compilo. Doy play. Bienvenido al curso de micros, conteo. Y como pueden observar, me está escribiendo constantemente la palabra conteo. ¿Por qué se debe esto? Debido a que cuando él escribe por primera vez la palabra conteo, el cursor queda aquí. El programa indica de que está dentro de un ciclo infinito. Se apaga, enciende el LED y luego vuelve y escribe conteo. ¿Pero dónde lo escribe? En la posición donde quedó. Es decir, desde aquí
escribiría la nueva palabra o el título conteo. De igual manera quedaría aquí y sigue escribiendo de manera continua en el LCD. ¿Cómo solucionamos esto? Tendríamos que decirle que cuando escriba conteo y quede en esta posición, pues si va a escribir nuevamente el título, devuélvase a esta posición. O que me escriba el título, en otras palabras, que me escriba el título siempre en la posición 1,1. Que sería lo mismo decir estar sobreescribiendo el título conteo. Estarlo sobreescribiendo siempre o estarlo escribiendo siempre en esa posición. Bien, otra forma de mostrar títulos o información en el LCD es a través de la función propia de C, que es printf. ¿Listo? Entonces printf entre paréntesis LCD put C, conteo, y vamos a ver que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué ventaja tiene hacerlo de esta manera o escribir o utilizar la función printf? Me permite escribir o imprimir el valor de una variable, por ejemplo contador igual a 0, punto y coma. ¿Cierto? Y voy a escribir aquí contador más. Bien, ¿cómo mostramos ese valor o esa variable en el LCD? Bien, escribimos coma, el nombre de la variable, en este caso es contador. Bien, y para ello debemos colocar el pesos, ¿cierto? La cantidad de caracteres, bueno, no especifiquemos la cantidad de caracteres todavía, pesos, y el tipo de variable que vamos a mostrar. En este caso una variable entera. ¿Listo? Bien, entonces una variable entera, que es nuestra variable contador. Damos play. Y la variable contador va a estar incrementándose constantemente. Y ahí lo podemos ver, cómo nos muestra nuestra variable llamada contador. Voy a disminuir estos delays, estos tiempos del delay, para que nuestra variable contador se incremente más rápido. Ahí está. Llega al valor de 100, se sigue incrementando y, oh sorpresa, pasó a un valor negativo. ¿A qué se debe esto? A ver, si nosotros miramos nuestra variable contador, arrastrémosla y mostrémosla. En este caso está en un formato hexadecimal. Si la mostramos como un entero con signo, efectivamente 110. Si la mostramos en un entero sin signo, es 146. ¿Listo? Si nosotros necesitamos visualizar nuestra variable como un entero sin signo, pues
emplearla ahí no nos va a servir. Tenemos que utilizar la letra U de un signo o un entero sin signo. Listo, ahí está. Y cuando llegue a 255, pues se va a desbordar y pasará 0, debido a que es una variable de 8 bits. Oh, sorpresa, la variable es 39 y efectivamente nos mostró el 39, pero nos quedó con el 5 residual de la operación de haber mostrado el 255 ahora. ¿Cómo podemos solucionar eso? Colocando espacios al final. Es una manera sencilla de solucionar este problema. Entonces revisemos nuevamente el funcionamiento. ...150... bien. Llega a 255 y se desborda. Y efectivamente pasó a 0 nuevamente y ahí va el conteo otra vez. 30, 50, 76, 77. Bueno, esto fue porque aquí cuando pausé el video, ahí está. Bien. De igual manera nosotros podríamos mostrar, por ejemplo, resultado, una variable de tipo flotante. ¿Listo? Entonces podríamos decir que resultado es igual a 4 dividido entre 23, punto y coma, y mostrar aquí ya resultado. Ahora ya esta variable no es entera, sino que es flotante. Compilamos y mostramos a resultado. Nos dice que dio 0.0. A ver, 4 dividido entre 23 da 0.17. Entonces tenemos un inconveniente. No se está efectuando la operación como debería ser. Si nosotros damos pause y nos extraemos el resultado, decimos que es, a ver, el resultado está en la dirección 20. A ver, vamos a decir que el resultado es igual a 4. Inicialmente vamos a asignarle un valor y luego resultado es igual a resultado dividido entre 23. Ok, damos play y efectivamente ahí está. Si arrastramos nuestra variable de resultado, a ver, para ver nuestra variable de resultado aquí,
clic derecho, agregar ítem por nombre. El resultado está en la dirección por número 20. Entonces en la dirección 20 se llama resultado y es una variable flotante de microchip. Aquí está. Entonces si la agrego, y ahí está, 1.017 exponente a la menos 18. Miremos a ver el formato. No. A ver, resultado 0x0020. Double word, no, flotante de microchip. Agregar. Ok, ahí está. Ahí está, así. Bien. 0.173913. Entonces, como vemos, aquí podemos visualizar ya una variable de tipo flotante. El resultado dio 0.173913, tal como lo especifica la calculadora aquí. ¿Cómo hacemos para visualizar más dígitos? Podríamos decir aquí que nos visualice la parte entera, punto 4 dígitos. De esta manera nos debe mostrar el resultado con 4 decimales. Ahí está, parte entera y 1, 2, 3, 4 decimales. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos visualizar títulos en un LCD o texto y variables en el LCD. Bien, entonces espero que de esta manera haya quedado claro el funcionamiento de este LCD de 16×2 y cómo se trabaja con la librería en lenguaje C.